Buenas tardes, compañeros, compañeras y doctor Derso. El día de hoy, en este video, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación final que lleva por título Impunidad y segregación de feminicidios y violencia hacia mujeres indígenas en América Latina, presentado por Diana Elizabeth Guerrero Mora y su servidora Ana Jimena Flores Fajardo. En primer lugar, quisiéramos constatar qué es la violencia contra la mujer y cómo se representa. Citando a Rosa Cobo, quien es teórica feminista española, ella plantea dos tesis. En primer lugar, la minimización de las agresiones contra las mujeres frente a las fatalidades o asesinatos que también padecen los hombres es una reacción totalmente patriarcal y misógina, ya que está desacreditando la violencia que hay contra la mujer a raíz de la violencia que hay contra, bueno, más bien, que existe contra los hombres. Y en segundo lugar, la violencia no es un atributo ontológico de los hombres, por lo cual el argumento al decir que los hombres reaccionan de manera violenta es totalmente inválido y es un resultado de las relaciones de poder. En este sentido, las relaciones de poder las aunamos a cualquier atributo de poder como la clase social, la raza, la pertenencia étnica y la adscripción a grupos criminales. En palabras de Cobo, la violencia es inherente a las relaciones de dominancia y subordinación. Y de la mano con esto, la violencia sistemática que sufren las mujeres indígenas se dividen en dos tipos. La violencia obstétrica, que se basa en abarcar todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o de negación de tratamiento durante el embarazo y la etapa previa y durante el parto o posparto en centros de salud. Y la violencia espiritual, la cual se manifiesta cuando actos de violencia o de discriminación contra mujeres indígenas se perciben no solo como un ataque individual contra ellas, sino como un daño a la entidad colectiva y cultural de las comunidades a las que pertenecen. De esta misma manera, es importante recalcar que la violencia contra las mujeres indígenas se agudiza en conflictos armados, en la militarización de territorios, en casos de violencia doméstica y contra mujeres líderes indígenas y defensoras de los derechos humanos o del medio ambiente. En este caso, mayormente en zonas urbanas, según el informe de la Organización de los Estados Americanos. Y de este mismo informe citamos, debido al país singular, debido al papel singular de las mujeres indígenas como líderes espirituales y garantes de la cultura indígena, la violencia perpetrada en diferentes contextos las perjudica en el plano físico, cultural y espiritual. Y bueno, como segundo concepto, debemos entender qué se considera como feminicidio. En el Código Penal Federal de nuestro país, el feminicidio está tipificado en el artículo 325, en donde se menciona que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. En primer lugar, presentar signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes o actos de necrofilia, que hayan existido antecedentes en relación con el agresor o que en este caso haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, que haya existido una amenaza previa o un acoso previo a el asesinato, que se le haya privado de la comunicación a la víctima y que su cuerpo haya sido expuesto o exhibido en la vía pública. En este sentido, podemos darnos cuenta que la definición de feminicidio y la manera en que se considera el feminicidio, pues son circunstancias muy definidas, por lo que deja fuera a homicidios contra las mujeres, bueno, presuntos homicidios y desapariciones forzadas, y ni hablar de los asesinatos que se hacen contra mujeres indígenas que pues ellas no tienen tanto alcance a las fiscalías o a la parte jurídica del país. En este caso, el problema que identificamos a nivel regional es la tasa de feminicidios. En esta gráfica obtenida del informe del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe,
que fue realizado en 2019, podemos ver que en Brasil eh, se tuvo el número de 1941 feminicidios en el año, así, bueno, poniéndolo en el primer lugar, bueno, el país con mayores feminicidios en América Latina. En segundo lugar, México con 983 y en tercer lugar, Honduras con 299. Y bueno, también hablando a la segregación que hay hacia la violencia de las mujeres indígenas, nosotras no encontramos como tal unas gráficas que pudieran mencionar cuánto porcentaje de mujeres indígenas son víctimas de feminicidio, porque pues en estas gráficas no se hace la división de pertenencia étnica, pero nos basamos en el informe de Amnistía Internacional que sacó en 2017, en donde se habla de asesinatos a activistas indígenas y activistas pro derechos humanos. El 100% de los asesinatos se llevaron a cabo en 22 países, los cuales fueron casi 450 asesinatos, y el 75% de estas acciones se llevaron en América Latina, llevándolo a casi 350 asesinatos en la región. En este caso, ostentamos el asesinato de Digna Ochoa en 2001 en México, el asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres en 2016 en Honduras y el sistemático asesinato que hay en contra de los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña, el cual también cuesta muchas vidas de mujeres. En este caso, la comunicación del problema dentro de México es que hubo un aumento sistemático en los porcentajes de feminicidios y presuntos homicidios en los últimos años. En 2017 se elevaron a 12.811 casos y, bueno, según el Instituto Nacional de las Mujeres, ha sido el año más violento para ser mujer. Las implementaciones o acciones que lleva el gobierno mexicano es que se implementa la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en 2007 en el sexenio de Felipe Calderón, la cual tenía como tiene como objetivos la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres y la libertad a la vida de las mujeres. De la mano con esta ley se da la Declaración de Alerta de Género en 2019, la cual garantiza la seguridad y el cese de violencia en contra de las mujeres. Pero pues hoy en día vemos que casi no hay resultados. En el caso de Brasil, en 2018, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, se registraron 1.173 casos de feminicidios, lo que representa un aumento significativo con relación a 2017. En este caso también lo podemos comparar con los datos que nos arrojó la primera gráfica de 2019, que hubo un aumento mayor. En este caso, el gobierno implementa la ley de feminicidio con Dilma Rousseff en 2015 y en 2006 la ley de María da Pena es aprobada por las Naciones Unidas. Y finalmente con Honduras, de 2005 a 2013 hubo un aumento del 263.4% en la tasa de feminicidios, siendo 2 de cada 5 asesinatos provenientes de zonas rurales e indígenas. Se da el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género del periodo 2010 al 2022, en donde la interculturalidad es un eje fundamental. Bueno, a continuación vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son las propuestas internacionales que actualmente existen para dar solución al problema. En primera instancia tenemos sistemáticos informes brindados por organismos internacionales tales como la CEPAL, Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y la implementación de instituciones de la mujer con siglas MAM, que son instituciones como la que mi compañera ya mencionó respecto a Honduras. Siguiente, por favor. Sin embargo, estas soluciones también tienen sus limitantes y errores. En primera instancia es que no están regionalizadas, es decir, en su mayoría son vistas desde una perspectiva occidental, por lo que no pueden resolver las necesidades domésticas que hay en las comunidades indígenas principalmente. En segunda instancia, y creo que la más importante, es que son creadas por hombres. Casi no hay mujeres y mucho menos mujeres indígenas al mando de eh, estas tomas de acción. Posteriormente son creadas por población indígena, como ya lo mencioné, abarcan temas generalizados, por ejemplo, con la declaración, no en ningún momento se establece algún artículo específicamente para la protección de la vida de la mujer.
sino es que más bien se enfoca a los territorios y a las creencias, y posteriormente es que refiriéndonos a las instituciones son dependientes del gobierno, lo cual puede sesgar su efectividad al momento de resolver los feminicidios. Siguiente, por favor. Bueno, debido a esto, nosotros hemos entablado una propuesta de acción que tiene como objetivo principal destacar, que los estados tienen la obligación de proteger los derechos y la vida de las mujeres y mujeres, niñas indígenas al mismo nivel que el resto de la población. Asimismo, se busca lograr la implementación de medidas que protejan y salvaguarden sus vidas, así como eliminar la impunidad y sancionar a los perpetradores y a las perpetradoras. Con respecto a nuestra estrategia, esta consiste en la elaboración de un acuerdo entre los estados de Brasil, México y Honduras, siendo que existe una gran urgencia de dar solución a los índices tan altos en estos países de feminicidios y va a llevar el nombre de Acuerdo Regional para la Reducción de Impunidad en Feminicidios y Segregación de la Violencia contra la Mujer Indígena, BHM. Siguiente, por favor. Refiriéndonos a nuestra propuesta, esta va a estar compuesta por principales puntos, los cuales destacamos a continuación. En primera instancia, se buscaría el establecimiento de relatorías especiales pertenecientes al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la mano con ONU Mujeres, así como exhortar a los países firmantes a establecer fiscalías especializadas en violencia a la mujer y feminicidios en zonas rurales principalmente. Posteriormente sería permitir la entrada de observadores especiales pertenecientes al observatorio que verifiquen el seguimiento y resolución de los casos brindados a las fiscalías. Siguiente, por favor. Así como facilitar a las relatorías y observadores las carpetas de investigación que hagan constar de la eficacia del acuerdo propuesto, así como facilitar 2 reuniones anuales entre mujeres indígenas y observadores para acatar en mejor medida las necesidades pues, de estas individuas. Como nexo, se ha propuesto que en caso de que este acuerdo resulte exitoso, sería enviado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos con el propósito de exhortar al resto de los estados latinoamericanos a unirse con la firma del acuerdo. Siguiente, por favor. En relación a las fortalezas de nuestra propuesta, tenemos que tiene varias. Entre las principales está que va a ser compuesta entre los estados con tasas más altas de violencia y feminicidios contra la mujer y la mujer indígena. Las relatorías estarán descentralizadas, lo cual implicaría que no habría un sesgo de la acción debido a los intereses políticos y económicos. Tiene una perspectiva femenina e indígena, son regionalizados, tiene una apertura a la adhesión de otros estados y a nivel nacional, refiriéndonos a México, se da un acuerdo que buscará salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, por lo que tiene gran peso jurídico. Asimismo, esta serviría para dar respuesta a muchas de las movilizaciones sociales feministas y finalmente sería, al haber más países firmantes, la presión incentivaría al cumplimiento de los puntos. En el caso de las limitantes de la propuesta, el tiempo de negociación consideramos que sería largo, además que la ratificación tomaría otros años extra, siendo que la solución no terminaría en meses. También los estados se pueden mostrar en la negativa debido a que implica ceder cierta parte de la soberanía y finalmente, al haber relatores que verifiquen las condiciones de las mujeres indígenas, posibilitaría la tensión entre los gobiernos y las empresas ocupantes de territorio indígena. Como última instancia, nuestra estimación de éxito para este acuerdo lo hicimos por medio de prueba de hipótesis. A continuación se ven nuestros cálculos y la afirmación que nosotras pusimos es que el 16.6% del total de países de Latinoamérica firmarán el acuerdo, siendo el 16.6% los 3 países del total de los 18, en donde nuestra hipótesis nula es que el resultado será igual a 0.16 y la hipótesis alternativa será que es diferente a. Lo hicimos a un nivel de confianza del 99% y bueno, a partir de nuestro estadístico de contraste que es 0.055, que se encuentra en el área de no rechazo a la hipótesis nula, podemos establecer que a un nivel de confianza del 99% existe evidencia estadística de que el 16.6% del total de países de Latinoamérica al menos firmarían el acuerdo. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias. Gracias.